En la actualidad, los pobladores de Chiclayo viven una falta de interés por la cultura e historia de su ciudad. Los jóvenes han perdido el gusto por la lectura y la investigación, por eso los datos históricos plasmados en libros o documentos son ignorados. La única forma de capturar la atención de los niños, adolescentes y hasta adultos es utilizar indispensablemente los medios de comunicación y la tecnología, ya que los códigos lingüísticos que usamos han cambiado nuestra forma de comunicarnos y capturar información. A los jóvenes les interesan mensajes visuales, auditivos y breves. El abogado, actualmente secretario general del gobierno regional de Lambayeque, Ricardo Silva Peralta, lo entendió. Logró encajar la historia de Chiclayo en un popular medio de comunicación que consiste en una red social llamada Facebook. El abogado creó un conocido grupo social llamado Antiguas Fotos de Chiclayo. La idea de crear este grupo de Facebook, sobre antiguas fotos de Chiclayo, en verdad surgió cuando me di cuenta del interés que despertaba entre las personas el contemplar imágenes de lo que había sido Chiclayo hace muchos años atrás, ¿no? Yo al principio comencé a compartir con algunas amistades fotos e imágenes de lo que había sido Chiclayo del ayer, ¿no? Y observaba que la gente se sorprendía y se quedaban admirados de ver un paisaje de la ciudad que ellos no habían conocido, ¿no? Y que les llamaba mucho la atención, ¿no? Y verificar a través de imágenes cómo Chiclayo había ido surgiendo y había ido creciendo y se había ido desarrollando. Entonces busqué una forma de que esto fuese mejor difundido y llegase a más personas. Entonces creé el grupo en Facebook, que fue una sorpresa el desarrollo que tuvo, la aceptación que tuvo, ¿no? Porque lo creé y pensé que podría gustar a algunas personas, pero rápidamente me di cuenta de que se iban sumando muchos chiclayanos, mucha gente que quería la ciudad, y el grupo fue creciendo vertiginosamente, ¿no? Al punto que, bueno, más o menos en un lapso de 2 años, ya estamos por los 7.500 más o menos miembros. También llamó mucho la atención de los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces se me ha invitado a dar entrevistas y a conversar un poco sobre el grupo, ¿no? y el objetivo que tiene este grupo. En verdad, el grupo, si bien en la práctica tenido va adquiriendo un perfil un poco nostálgico y de añoranza de lo que fue Chiclayo, en verdad el objetivo final del grupo es de que los chiclayanos renueven el amor por su tierra, ¿no? Vayan adquiriendo un mayor compromiso con la tierra que los acogió, ¿no? Que viendo lo que Chiclayo fue, lo que costó a los chiclayanos ir construyendo la ciudad que ahora es, ¿no? Pues se encuentre el aliciente, se encuentre la motivación de seguir luchando por esta tierra que tantos problemas tiene, pero que se pueden superar con la unión de todos, ¿no? El historiador chiclayano Martín Cabrejos Fernández, autor del libro Hechos y Dichos Lambayecanos, nos cuenta el origen de la ciudad de Chiclayo. Chiclayo para el siglo XV, cuando llegan los españoles, no existía. Hoy en día, muchos se extrañarían al pensar que Chiclayo era una zona que reunía más o menos el siguiente paisaje. Una zona seca, empedrada,
que tenía tan solo una estancia, es decir, un lugar de descanso. Chiclayo tiene a la vez una bendición. Era lugar de paso obligado. No había otro camino que podía ser tomado. Tenía necesariamente que pasarse por acá. Aunque los lugares que existían eran más importantes que este pequeño y humilde lugar de estancia, tenía necesariamente que pasarse por acá y tenía que descansarse acá, porque el espacio natural del antiguo Chiclayo del siglo XV así lo demandaba. Era el único lugar entre Cajamarca y Tumbes que reunía las condiciones espaciales para el descanso. Cuando descansamos buscamos un lugar fresco, un lugar donde haya agua y un lugar donde podamos echarnos. Con el paso del tiempo, Chiclayo va tomando forma como lugar central entre dos ciudades, siempre conservando la idea de lugar de estancia, lugar de paso. Había que comunicarse entre Lambayeque, que era por excelencia el lugar principal de nuestra antigua región, y Saña, llamada la Potosí Pequeña, la Villa Rica. Chiclayo resulta ser tan solo que esa estancia de origen fue creciendo y esa casa de descanso se convierte luego en casas, y los caminos entre las casas fueron el camino que dirigió la acémila. Por eso es que Chiclayo tiene calles serpenteantes y el ancho de las calles lo dibujaron las carretas. Por eso es que Chiclayo tiene calles estrechas, porque era suficiente que el ancho de las calles fuera el ancho de una carreta. Por eso es que el trazo original de la arquitectura de Chiclayo es el trazo de la acémila, el trazo de la carreta. Chiclayo toma ya singular importancia y se va convirtiendo ya no en pueblo ni en estancia, sino en villa para convertirse en ciudad a raíz de una tragedia. Primero, la tragedia del ataque a Saña de un pirata, Edward Davis. El saqueo de Saña y el secuestro de damas notables de Saña y el pago de los rescates obliga a que mucha gente de Saña huya, algunos hacia Trujillo, otros hacia Lambayeque, algunos quedan en Chiclayo. Chiclayo comienza entonces a tomar importancia. Se comienzan a ver casas ya de personas notables. Y otro hecho fue lo que en esa época se llamaban mojaderas. En el grupo de Facebook Antiguas Fotos de Chiclayo existen fotografías que cuentan hechos que remarcaron en la historia de nuestra ciudad, como por ejemplo la llegada de los japoneses. Los japoneses llegan acá a Chiclayo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en el primer barco llamado Sakura Maru. Vienen a desarrollar labores de campo. En Chiclayo cumple sus oficios en las haciendas azucareras, arroceras, y al terminar su contrato, muchos japoneses deciden quedarse en Chiclayo y en el Perú. Una señal de que la comunidad japonesa en Lambayeque era numerosa es que se funda la Sociedad de Auxilios Mutuos de Japoneses en Chiclayo alrededor del año 1917. Para el año de 1925 se decide abrir en Chiclayo un colegio que se llamó el Colegio Japonés de Chiclayo. Actualmente el terreno existe. El terreno está ubicado en la calle Vicente de la Vega. Una tragedia ocurre, que es la Segunda Guerra Mundial. Acá en Chiclayo, un día del año de 1940, aparece un ómnibus frente al parque principal. Este ómnibus lleva a alguna fuerza de seguridad que se dirige al Colegio Japonés de Chiclayo y sacan a la fuerza a los pequeños alumnos del colegio japonés, los suben al vehículo y se los llevan. Su destino final fue el campo de concentración de Crystal City en los Estados Unidos.
Estados Unidos nunca reconoció haber tenido un campo de concentración. Hasta la fecha no lo reconoce. El Perú, el gobierno, nunca reconoció haber secuestrado a esos niños. Es decir, esos niños se convierten en personas apátridas, personas sin patria. No hubo registro de ellos. En el Perú desaparecieron todos sus registros. Y cuando los familiares reclamaron por sus hijos, también fueron llevados al campo de concentración. La historia de Chiclayo no está exclusivamente en fotografías de las décadas anteriores, sino que también existen en ciertos documentos, libros y periódicos datos importantes que nos explican la historia mucho antes de que existieran las fotografías. Miguel Díaz Torres, hemerógrafo, aficionado a la historia de la ciudad de la amistad y además uno de los más fieles seguidores del grupo Antigua Foto de Chiclayo, contiene una colección destacable y abundante de libros que le permitió armar 15 volúmenes con la mejor colección de recortes y fotografías que marcan una cronología histórica de la ciudad chiclayana. Cuando estaba estudiando en el colegio San José, terminaba el secundario y encontraba que la historia del Perú era prácticamente la historia del Perú era centralista, de Lima. Todo había sucedido en Lima. Y de acá en los libros nunca encontraba nada. En Chiclayo nunca había habido nada, ¿no? Entonces comencé a buscar y comencé a guardar los reportes que había acá en Chiclayo sobre cosas de Chiclayo. Y poco a poco fui guardando y me encontré que tenía un montón ya de recortes. Y comencé a armar unos libros como estos, que yo mismo los he hecho. Su investigación de casi 30 años la plasma redactando relatos ficticios basados en sucesos reales que nos permiten conocer cómo se vivió ese hecho de la mejor manera.